cosa que haya quedado por ahí? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Mm? Nada, nada, nada. Entonces, si no hay nada, entonces, si ponen sus pulgares, continuamos con los contenidos de la sesión de hoy. Como no vamos a poder desarrollar los contenidos al detalle, entonces vamos a hacer lo más esquemáticos posibles para tratar la mayor cantidad de temas, ¿ya? Bien, empecemos entonces. Estamos hablando de la Grecia antigua, ¿ya? De Roma y la Edad Media. En esta sesión vamos a hablar de los fundamentos de lo que llamamos la civilización occidental. ¿Cuáles son esos fundamentos? La cultura clásica, y cuando decimos clásica estamos hablando de la cultura grecorromana o grecolatina, y el término clásico hace referencia al ejemplo o modelo aplicado en las distintas épocas de apogeo de culturas o estados de la misma civilización occidental, en Europa y en América, ¿ya? Incluso aquí mismo en el Perú, en una época de gran cantidad de recursos, el gobierno de esa época hizo un edificio enorme en el centro de Lima que tiene toda la influencia griega y romana. ¿Mm? ¿Qué edificio hay en el centro de Lima que parece un edificio romano? ¿Nada? Nada. No conocen Lima, ya no importa. También en esta sesión vamos a hablar de el cristianismo, cómo surge el cristianismo como una religión que surge en el Imperio Romano, ¿ya? Y también la cultura germánica, que es producida por las grandes invasiones que se realizan en Europa desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo X. ¿Ya? Es constantes oleadas de pueblos invasores. La primera está asociada a los pueblos que destruyen el Imperio Romano Occidente, y la última gran oleada es la de los vikingos. ¿Está claro? Ya, un aspecto teórico. Listo, el mapa de la Gran Grecia. ¿Ya? Tenemos zonas bien identificadas. Por un lado tenemos la zona de Creta, que es la zona donde se desarrolló por primera vez la civilización avanzada en Grecia. ¿Ya? Esta es la zona de Creta. Esta es la zona de Jonia. Voy a desactivar este chat. No sé cómo. A ver. Ya está, seguimos entonces. Desactivé porque estaba volviendo loco el ruido de los alumnos que están haciendo preguntas, creo que en el sistema de consulta académica. Bien, regresamos por acá. Entonces tenemos estas zonas de Grecia, ¿no? Que les había marcado con el color. Esta zona se llama Jonia, ¿ya? Esta es la zona de Jonia. Luego tienes la zona de Ática, cuya principal ciudad es Atenas. Luego tienes la zona del Peloponeso, cuya principal ciudad es Esparta. Y aparte tienes lo que se llamó la Magna Grecia, que son una serie de colonias establecidas por la Liga del Peloponeso en lo que sería el sur de Italia y la isla de Sicilia. ¿Está claro? Y en los colores ustedes pueden ver las distintas ubicaciones de los pueblos
de las tribus que conforman el pueblo helénico, ¿ya? Y estos triángulos en verde son los grandes santuarios, ¿ya? Olimpia, Delfos, Delos, y acá está todo esto. Ahora, en rojo tienes los yacimientos de la época cretense o minoica, que es la primera etapa de Grecia. Y de la segunda etapa está en celeste, los yacimientos de la época micénica. ¿Está claro? Ahora, este edificio es el Partenón, ¿ah? Este es el gran templo a la diosa Ateneas. Atenea, o Palas Atenea, en Grecia, que es la principal diosa de los atenienses. A ver, cultura general, Atenea es diosa de qué? ¿De qué virtud humana? ¿De qué cualidad humana? ¿Mm? Nada. Cultura general, nada. Uy, ay, ay. Ya, usen el chat, porque cuando hablan se escucha, no se escucha bien, se escucha eco. O sea, si quieren hablar en una sesión virtual, usen audífonos, por favor, porque si no se escucha todo mal, se escucha la calle, la gente, su casa, todo. Por eso les dije desde la primera clase, por el chat es más eficiente. Así es. Muy bien, la sabiduría. Entonces, señores, hemos heredado un montón de cosas de los griegos. Los cursos que usamos, las disciplinas que usamos, e incluso la historia, para empezar. Acuérdense, los griegos son los primeros. Incluso historia significa relato en griego, ¿ya? Pero un relato que es, según, como lo define Aristóteles, es un relato de los asuntos de la polis, de los asuntos humanos, con causas humanas, ¿ya? Porque hay relatos de cosas divinas, ¿no? De cosas mágicas, que son los mitos, se llama, así lo separa Aristóteles. Ya, este monumento, señores, la portada de este monumento se ha convertido en el símbolo de una organización que apoya la ciencia y la cultura en el mundo. Que si ustedes ingresan a San Marcos, podrán postular a las becas o intercambios que esa institución financia. ¿Cómo se llama esa institución? Actual, una organización internacional. ¿Mm? Nada. Eso es cultura general, ¿eh? Nada. Ya. UNESCO. UNESCO. La Organización para la Ciencia, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Así se llama, UNESCO. Y da buenas becas si es que eres buen estudiante. Ya. Los griegos nos han dejado un montón de cosas. Ya está bien clarito, democracia, el modelo democrático participativo, filosofía, lógica, estética, o sea, lo que tiene que ver con el arte, la forma, los géneros literarios, dramaturgia, teatro, oratoria, los juegos panhelénicos. A ver, estos juegos panhelénicos, ¿ahora cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ahora? Nada. Olímpicos, muy bien. Los Juegos Olímpicos. Y el método científico, pues. Los griegos son los papás de separar, acuérdense, separan la ciencia de la religión y de la política. Bien, cuando hablamos de Grecia hay dos grandes etapas históricas. Una etapa llamada prehelénica, es decir, antes de la llegada de los pueblos helénicos, donde hay una población originaria que logra un alto desarrollo científico y tecnológico, ¿dónde? En la zona de la isla de Creta y en algunos otros, pero Creta tiene el mayor desarrollo inicial.
Estos pueblos originarios logran civilizarse y organizarse dentro de una red de pequeños principados o reinos controlados por comerciantes. Y por eso este periodo se le dice que es gobernado o tiene una forma de gobierno llamado talasocracia, que significará el gobierno de los comerciantes. Ahora, este periodo duró muchos siglos, ¿ya? Y los distintos reinos o gobiernos se articularon en una red de comercio. Y algo interesante, por eso sus ciudades no tienen murallas, ¿ya? Estas poblaciones originarias comienzan a tener un proceso de invasión alrededor del año 1600, 1500 a.C., llega la primera oleada de pueblos helénicos, que son pueblos de origen indoeuropeo, que comienzan a invadir varios de estos territorios, dando lugar a una segunda etapa, que es la etapa micénica, también en otros libros le ponen aquea, etapa en la que los pueblos helénicos ¿ya? Comienzan a unirse para derrotar a los pueblos. El gentilicio de la población originaria es pelasgos, ¿ya? Para derrotar a los pelasgos. La última ciudad de los pueblos originarios o pueblos pelasgos en aguantar el avance de los helénicos es Troya. Esta etapa termina con la caída de Troya, ¿ya? Llegan más pueblos helénicos, los jonios, los dorios, los eolios. Los dorios introducen el hierro, ¿ya? En carros de combate en Grecia. Ahora, la siguiente etapa. A ver, la diferencia también a nivel de cultura popular, diríamos así, o cultura general. Los dioses de los pueblos prehelénicos o pelasgos, a sus dioses les llaman titanes. En cambio, a los dioses helénicos les dicen dioses del Olimpo, ¿no? Panteón de los dioses olímpicos, se dice así. Y tiene un dios principal, un dios papá, que es el que dirige a los dioses contra los titanes. Cultura general, ¿cómo se llama? ¿Cuál es ese supremo dios? No es el único, es el dios más poderoso. Es el papá del resto. Muy bien, Adrián. Zeus. Zeus. ¿Ya? Ahora, los pueblos helénicos son 4 grupos de tribus, pero tienen lenguaje común, una historia común, un ancestro común y un panteón de dioses similar, ¿ya? Ahora, invaden Grecia y comienzan a pelearse entre sí, ¿ya? ¿Cuándo terminan las guerras entre ellos? Cuando forman un nuevo sistema de gobierno. Salen de las monarquías tiránicas a los sistemas de las polis o politeia, que significa participación, elección y debate a nivel de las actividades políticas. Ahora, en esta época, los griegos comienzan a unirse entre las distintas polis para formar ligas de colonización y conquista. Se forman 2 grandes ligas. La Liga Ática o Ateniense, que se dedicará a expandirse por la cuenca del Mar Negro, que esta es una zona súper rica, ¿ya? Ojo, los troyanos aguantaron porque ellos tenían el acceso al Mar Negro, por si acaso, en el estrecho de los Dardanelos. Pero además, porque era el control de estos enormes valles del Mar Negro, que ahora pues son Rusia, Turquía, Ucrania. Chicos, en esta zona del planeta, la cuenca del Mar Negro, se produce el 25% de los alimentos básicos actuales de la humanidad. Trigo, cebada, centeno, soya, ¿qué más? Maíz y girasol. El girasol para el aceite. Ahí, en esta zona. Por eso cuando empezó la guerra entre Rusia contra Ucrania, el precio de muchos productos subieron.
Entonces se forman dos ligas. La primera liga, les decía, la Liga Ática, que controla el Mar Negro, y la Liga del Peloponeso, dirigida por Esparta, que es la que forma lo que se ha llamado la Magna Grecia. ¿Ya? Ahora, para no perder sus costumbres guerreras, ¿ya?, en lugar de matarse entre ellos, deciden competir y practicar las artes marciales de esa época que los griegos llaman atletismo. Y de ahí surgen las Olimpiadas a partir del año 776 a.C. ¿Ya? Y las Olimpiadas se mantuvieron en toda la época griega hasta que Roma se hizo cristiana. El edicto de Tesalónica, que convierte el cristianismo en religión única del imperio, prohibirá las prácticas de las Olimpiadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Esta es la época arcaica. Esta es la época en la que, para difundir la imagen de una unidad cultural de todas las polis o pueblos griegos, en esta época surge la Ilíada y la Odisea. Bien. La Grecia clásica es el máximo apogeo de las polis. Es la consolidación del sistema democrático primero en Atenas y luego en otras polis más. ¿Ya? Y el gran desarrollo económico y comercial de Atenas y de Esparta. ¿Ya? Pero también es una época de grandes conflictos entre, primero, los griegos contra los persas y luego entre los mismos griegos. ¿Ya? Pero esta también es una época de gran apogeo científico y cultural. Esta es la época de Sócrates, Platón, ¿no?, Herodoto, Tucídides, Tales de Mileto, hasta Aristóteles, ¿ya?, los grandes genios. Y el otro periodo, el último periodo, es el helenístico. Terminadas las guerras del Peloponeso entre los griegos están extremadamente debilitados y eso dará lugar a que desde Macedonia ya conquisten Grecia, la sometan y la integren al imperio que va a formar Alejandro. Bien, esto de acá lo pasamos porque está fácil. Ya, las guerras médicas. Medos o persas. ¿Ya? Medos o persas. Los griegos a los persas le llaman medos. ¿Ellos cómo se llaman a sí mismos? Iraníes. Los romanos le pusieron persas, los griegos le pusieron medos. ¿Ya? Entonces, el imperio persa está en un proceso de expansión, controlando cada vez más territorios y sobre todo conquista Asia Menor, esta zona que era Jonia. ¿Ya? El resto de griegos no se metió. Pero luego hay un problema. En Mileto hay una rebelión contra la ocupación militar persa. Y los persas acusan a Atenas, ¿ya?, de apoyar con armas esa rebelión. Acto seguido, Persia declara la guerra a Atenas y su liga. La primera guerra médica es persas contra atenienses, nada más. Y paralelamente los persas hacen un tratado de paz y no agresión y apoyo comercial con los espartanos y su liga. ¿Ya? Así que no estaban muy unidos los griegos, como algunos autores dicen, ¿no? Entre ellos se peleaban. Esta primera guerra médica termina con la gran victoria de las fuerzas atenienses en la batalla de Maratón. Es una paliza. Los persas pierden por goleada. 10 años después, Jerjes, hijo del rey Darío que perdió en Maratón, Jerjes es un ejército enorme. Es el ejército más grande que se haya visto en el planeta. Y ese es el ejército que ataca en 3 frentes. ¿Se acuerdan de las Termópilas? Ya.
el otro es al mismo tiempo, ¿ah? En un lapso de un mes, atacan. En la primera ganaron los griegos, pues, ganaron los atenienses, la liga ateniense, la primera. En la segunda, también ganan, pero ya no solo los atenienses. En las Termópilas, ese paso es defendido por el ejército de la Liga del Peloponeso. Cuando el rey Leónidas se da cuenta de que por ahí va a pasar un gran ejército persa, Leónidas toma una decisión estratégica. Originalmente no eran 300, eran más de 10.000 griegos. Ordena que las tropas de la Liga del Peloponeso se unan con las tropas atenienses. Y él, con los 300 soldados de la guardia espartana, son los que aguantan ahí, mientras el resto se repliega y se une, ¿ya? Ahora, al mismo tiempo, otra parte, otro frente del ejército persa ataca a Atenas y destruye la ciudad. Pero los atenienses se salvan porque se juntan en la Acrópolis. En medio de la ciudad de Atenas hay una montaña con una fortificación, y ahí se refugiaron, ¿ya? Y ahí está el Partenón, el templo de Atenas, Atenea. Y paralelamente, la tercera línea de ataque persa, la flota, se agarra con la flota griega unida en la batalla naval de Salamina. Y ahí pierde por goleada, ¿ya? La victoria persa en las Termópilas y en Atenas no es nada con el desastre de su flota. Su enorme y gigantesca flota es destruida. Y después ya vendrán otras batallas en las que la infantería persa será destruida. Esta es la segunda. Ahí sí ganan los griegos unidos. Al terminar la Segunda Guerra Médica, los griegos unidos forman la Liga de Delos, que es una liga que están casi todas las polis griegas y entran en guerra para votar a los persas de Jonia y de las grandes islas de Creta y de Chipre. Y lo logran, los votan, ganan por goleada los griegos, ¿ya? Y eso da lugar al Tratado de Paz de Simón, o Calias, también es el Tratado de Calias o Tratado de Simón, es el mismo. Mediante ese tratado, los persas devuelven los territorios ocupados y no van a comerciar ni a negociar en esa zona del mar Egeo, ¿ya? Listo, pero ahí termina la cosa. No. Atenas se vuelve en la superpotencia, ¿ya? Y en Atenas hay un gobernante, el máximo cargo político de Atenas se llama arconte. Y hay un arconte que se llama Pericles, que es reelegido. Todos los años hay elecciones. Y este pata gobierna 31 años, ¿ya? Y él durante su gobierno hace un montón de obras y mantiene una política de carácter populista. ¿Y qué es el populismo? Obras públicas, embellecimiento, control de precios, vivienda social, ¿ya? Un crecimiento muy fuerte de las redes comerciales y de la riqueza. Y Pericles decide contratar a los máximos arquitectos e ingenieros para hacer el Partenón, por si acaso, y embellecer Atenas. Y él decía que quería que Atenas sea más bonita que Babilonia. Casi lo logra, ¿no? Ahora, el problema es que Pericles usa el dinero de la Liga de Delos. Ese dinero, o sea, todas las polis ponían una cuota y se guardaba en Atenas, y esa cuota era por si acaso viniera otra guerra contra los persas. Pero Pericles usa ese dinero, convirtiendo a Atenas en una ciudad pues, sumamente hermosa, y su poderío comercial y cultural es sin comparación, ¿no? No hay punto de comparación con nadie en esa época. Pero eso genera otro problema. Más problemas, rivalidades, enemistades. ¿Con quién? Con Esparta. Hasta que
otra guerra más. ¿Y por qué se da la guerra? Porque varias polis de la Liga del Peloponeso se quieren salir de ahí y pasarse a la Liga Ateniense. Y los espartanos no lo permiten. ¿Ya? La primera guerra del Peloponeso es porque la polis de Platea se quiere pasar al lado ateniense. Y Esparta entra en guerra con los dos y les pega a los dos. Años después, algo similar. Será la polis de Argos, que se une a Atenas, y Esparta le pega a los dos. En la tercera, ¿ya? Los atenienses se preparan muy bien. Hacen una nueva flota, más barcos, más tropas, y atacan a varias, a las colonias en la Magna Grecia. Colonias de los espartanos. Los espartanos se asustan y recurren a su viejo tratado de amistad y cooperación con los persas. Y le dicen a los persas, oye, hay que unirnos. Hay esa frase de política que Maquiavelo pone en su libro El Príncipe, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya. Los espartanos le piden apoyo militar a los persas y a cambio le dicen, si ganamos te quedas con toda Jonia y todo lo que conquistaste antes. Y eso pasó. Esparta y Persia se unen y le pegan a los atenienses. Esparta se queda con control político y comercial de Grecia. Los persas controlan otra vez Jonia y Asia Menor. Ahora, el poder y hegemonía espartana tendrá problemas. Muchas polis se rebelan. Hay un constante clima de guerra en Grecia. Hasta que desde Macedonia, que es un país, que es otro país, si se dan cuenta, está en el norte, los macedonios no son griegos, pero se dan cuenta de la debilidad de Grecia. Así que el rey Filipo II de Macedonia, acá está su cara, convence, se va a aliar con algunas polis y se va a pelear con otras para controlar Grecia. Les va a cobrar un cupo para mantener la paz. Así de loca es la historia, ¿no? Ahora, a la muerte de Filipo, su hijo decide vengarse de aquellas polis que se enfrentaron a su padre. ¿Quién es su hijo? Alejandro. Por si acaso, Filipo, cuando llegó a Atenas, todo el mundo sabía que en Atenas existía el más grande científico académico de la antigüedad, ¿ya? Que había huido cuando los persas ocuparon otra vez Jonia, ¿ya? Él era de Estagira. ¿Quién es este sabio, filósofo, científico? El más grande científico de la antigüedad, por lo menos de Grecia, sí. Y que se fue refugiado a Atenas y se dedicó a investigar, escribir y enseñar en Atenas. ¿Quién es? Cultura general. Aristóteles, muy bien, Ángel. Aristóteles, pero con tilde en la O. Ya, Filipo lo busca y le dice, oye, quiero que seas profesor de mi hijo y de los nobles macedonios. ¿Ya? Y Aristóteles fue el profe de Alejandro, por si acaso. ¿Ya? Bien. El periodo helenístico es ese periodo de expansión macedónica, pero también de fusión cultural. Esta expansión hacia el oriente genera una fusión cultural entre los aportes griegos y de varias culturas del oriente, o sea, de Asia Menor, Medio Oriente, hasta el Valle del Indo. Ya esto dará lugar que se formen estas unidades políticas y luego reinos que son llamados helenísticos. Egipto, Persia y Macedonia, con una lógica helenística, con esta fusión cultural. Ahora, Alejandro hace una campaña militar alucinante y conquista todo lo que ves en el mapa. Desde Grecia, Egipto, hasta el Valle del Indo. ¿Ya? Y esta campaña dura solo 8 años. Por acá
acá está. Acá están las batallas. 8 años. Ya, si quieres, tómale, aquí este es un resumen de toda la clase. Pero toda la clase, pero en la época helénica. Ya. En la batalla de Granicum, Alejandro comanda un ejército de macedonios y de griegos y derrotan a los persas en Asia Menor. Luego, en Isos y en Tiro, los botan de Medio Oriente y Alejandro ingresa a Egipto. Hay pocas batallas. Alejandro más bien en Egipto es coronado como faraón. Luego se va a Mesopotamia y en la batalla de Gaugamela derrota a los persas en Mesopotamia y los bota. Luego sube a la meseta del Irán, Irán actual, y en la entrada de Persépolis derrota a las tropas persas en la batalla de la Puerta Persa o batalla de Persépolis. Logra una especie de acuerdo con muchos nobles persas, ¿ya? Y continúa sus conquistas. Ahora, no la pasa muy bien en la zona de lo que ahora sería Afganistán. Es una zona montañosa, las tribus no quieren negociar con Alejandro, y Alejandro hace algo que no quería, que es casarse. Alejandro, por si acaso, Alejandro Magno era gay, abiertamente gay, y tuvo que casarse para lograr una alianza con varias tribus de esa zona, que en esa época se llamaban Bactria y Sogdiana, que actualmente serían Afganistán. Y logra un acuerdo, una alianza y tropas. Y con eso refuerza su ejército y baja al valle del Indo. Y en la batalla de Hidaspes, el ejército de Alejandro, a pesar de ser muy inferior, la diferencia era de 10-1 frente al ejército de los príncipes del valle del Indo. A pesar de esa diferencia, Alejandro gana. Y esos príncipes derrotados le juran lealtad a Alejandro y le dan ofrendas y tributos. Y lo reconocen como su emperador. Ahora, Alejandro quiere seguir conquistando, pero sus generales y asesores le dicen, oye, está complicado, porque la India es selva, pues montañas, y en las montañas no nos ha ido bien, y en la selva tampoco. Así que mejor mantenemos estos controles a través de los tributos y ofrendas, y conquistamos otro lugar. Ahora, Alejandro convertirá a la ciudad de Babilonia en su capital, que es la ciudad más hermosa del mundo en ese momento. Acuérdense, los jardines colgantes y todo eso. Alejandro se trasladará a Babilonia y en Babilonia Alejandro muere. Hasta ahora nunca se encontró la tumba. Alejandro muere de causas desconocidas a los 33 años. Y la mayoría de fuentes indican que no hay descendencia, no tuvo descendientes, porque obviamente eso no le interesaba, no era su opción. Muerto Alejandro, sus generales se dividieron el imperio. Y el general Ptolomeo, que era uno de estos educados y filósofos macedonios, se convierte en el faraón de Egipto, dando lugar a la última dinastía egipcia, la dinastía ptolomeica, cuya última faraona o reina será Cleopatra, ¿no? Que dentro de un ratito hablamos de ella, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Acá están las guerras médicas y el Peloponeso y sus fechas. Creo que acá también está, ¿no? No, acá no está. Tómale captura, para que veas ahí. La primera es persas contra atenienses, ganan los atenienses. Segunda es persas contra griegos, ganan los griegos. La tercera es griegos contra persas, ganan los griegos. Guerra de Peloponeso. Primera, gana Esparta. Segunda, gana Esparta. Tercera, gana Esparta en alianza con los persas. ¿Ya?
¿Cuál de las alianzas? La alianza entre Atenas y Esparta. Es que miren, muchos de estos libros de academias hablan de que los griegos eran pueblos unidos, ¿no? Se andaban peleando. Toda la edad oscura, hasta el inicio de la edad arcaica, la andaban mal y peleándose. Y el mejor acuerdo es eso, ya, tú conquista para allá, o sea, ya, espartanos conquisten hacia el occidente y atenienses conquisten hacia el oriente, pero ya, listo. Eso fue lo mejor que pudieron hacer, porque si no, se seguían sacando la mugre. Y cuando entraron los persas, se vio eso, ¿no? Para que los espartanos se unan a los persas es porque odiaban a los atenienses. Entonces, por si acaso, tengan cuidado, porque en muchos libros se habla de que los griegos eran hermanos, eran pueblos hermanos. Eran culturalmente hermanos, sí, pero eran Caín y Abel, ¿ya? Si alguien sabe quiénes son estos personajes bíblicos. Ya, listo. ¿No hay más preguntas? Ya, esto también tómale captura porque ahí está recontra resumido lo que hemos explicado de la Edad Oscura. Está lo de las Olimpiadas. Las Olimpiadas se mantienen hasta que se impuso el Edicto de Tesalónica, que prohíbe las religiones. Y como en las Olimpiadas se hacían ¿dónde? En la polis de Olimpia, la polis sagrada para los griegos politeístas. Y encima se practicaba los deportes en honor a quién, al titán y dios o semidios Atlas. ¿Sí? Entonces, escucha. Por esa misma razón, por ejemplo, los cristianos fanáticos quemaron el Museum, Gymnasium y Biblioteca de Alejandría, que era una especie de centro de investigación y universidad. Era una mezcla de la NASA, más Harvard, más MIT y la Sorbona juntos. Y la última directora de esa institución fue una mujer, una científica, astrónoma y física llamada Hipatia de Alejandría. ¿Ya? Así que por si acaso en la edad antigua, las mujeres sí tenían muchos roles y no había el prejuicio a las distintas opciones de género. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿estamos claros? Y ahí viene, pues, ¿no? Y ahí vienen los otros detalles que les había estado explicando. Bien. ¿Alguna pregunta, señores y señoras? Nada. Nos vamos a Roma. Ya. De Roma ustedes saben un montón. Para empezar, nosotros tenemos un idioma derivado del latín. Por eso el lenguaje les deben haber explicado desde el colegio, espero yo, que nuestro idioma es una lengua romance. Romance hace referencia al latín, a Roma, al latín. ¿Ya? Además, nosotros usamos las letras romanas. ¿Ya? En Europa, la influencia del Imperio Romano de Occidente usa estas letras, las letras latinas. Y la influencia del Imperio Romano de Oriente usa las letras griegas. En Rusia, en Ucrania, ¿sí? En Grecia usan letras griegas. En cambio, Italia, España, Francia, Alemania, Gran Bretaña usan letras latinas. Y el Perú, el actual Perú, es una mezcla y una imposición cultural desde España. ¿Está claro? Por eso usamos lengua romance, letras latinas, y casi todos somos cristianos católicos. ¿No? Sí. Se dan cuenta, ¿no? Ahora, de Roma hemos aprendido un montón de cosas. El derecho. Ojo, saben que en ciencias las especies fueron tipificadas en los reinos de la naturaleza por primera vez por el científico Plinio, ¿ya? Y él es el primero que hace, ¿no? La historia natural, le llama su libro. Y desde esa época hasta ahorita, todas las especies animales y vegetales, e incluso minerales que se descubren,
en la naturaleza o se crean en laboratorio, les ponemos nombres griegos. No, les ponemos nombres romanos. ¿Sí? Argentum. A ver, ¿qué significa Argentum? ¿Qué significa aerum? Aerum o aeurum. Argentum, ¿no? Significa plata. Argentina viene del Río de la Plata. Argentum. ¿O nunca han visto una tabla periódica? ¿Nunca han visto una tabla periódica? ¿Ah? Nada. Con razón, pero no la hacen en química. La tabla periódica está en latín. Sodium, sodio. ¿Ya? Y las especies vegetales también. Les ponemos nombres en latín. Y esto viene de los romanos. El derecho que ahora tenemos viene de los romanos. ¿Ya? El modelo de organización cívica o urbana. Hoy día cumplimos un año más. La ciudad de Lima cumple un año más. Pero la ciudad de Lima se organiza como un cabildo o municipio. Y esos cabildos o municipios fueron creados por los romanos, con elecciones, cargos públicos, ¿ya? Y el concepto de ciudad viene de la ciudad romana o civitas. ¿Está claro? Y no solo eso, el cristianismo es romano. El cristianismo ya surge en el concilio de Nicea, en el año 325. Antes del concilio de Nicea hay un montón de sectas que creen en un Dios hecho hombre, ya, que en unos pueblos le llaman el Christus, que significa del griego al castellano el elegido, el marcado, para hacer qué, para hacer en algunos pueblos le llaman el elegido, el marcado, el ungido, el Mesías, ¿ya? Que libere al pueblo de la opresión. Y en hebreo, el término en hebreo es Kal-El. Kal-El, a ver, ¿qué superhéroe de los cómics se llama Kal-El? ¿Ya? En su planeta tiene un nombre, Kal-El. Superman, pues. Superman es Kal-El, el elegido, el salvador. Entonces, hay un montón de pueblos entre el siglo II, siglo III, que creen en este elegido, en este Mesías, que una a los pueblos para enfrentarse a la opresión romana. ¿Ya? En algunos pueblos es más un líder más religioso, en otros un líder más militar, en otros un líder más político. Pero hay un montón ya estos, los romanos les llaman cristianos, a todo. Pero repito, cristiano viene, o Cristo viene de el ungido, el marcado, el seleccionado para ser el líder, el salvador, el Mesías, el elegido. Ahora, el emperador Constantino I es el que junta a los líderes de todas esas sectas en el concilio de Nicea y les dice, de acá no sale nadie hasta que me saquen un solo libro sagrado, una sola historia de ese Cristo y las oraciones que se van a usar en los rituales. De ahí sale el Padre Nuestro, el Credo, la Biblia y la vida oficial de un señor llamado Jesús de Nazaret, que no existen evidencias históricas de su existencia. ¿Ya? Por si acaso, estamos en un curso de historia y no hay evidencias, no hay testimonios directos de la existencia de este personaje. Recuerden que los romanos crean el derecho y todos los juicios que hacen hay expedientes. Y misteriosamente ese juicio a ese señor llamado Jesús de Nazaret no hay el expediente. Si somos estrictos con la ciencia histórica, entonces no existe el personaje. Es solo una creencia popular que creció y que muy hábilmente
el emperador Constantino y los políticos, líderes religiosos de esa época, supieron aprovechar y crear tu personaje. ¿Ya? Pero ahora, si tú crees, es tu problema. No podemos hacer nada. Ahora, de Roma también sabemos algo, los días de la semana. Cuando Julio César fue cónsul máximo, hay que tener cuidado, porque he visto estos libros de Academia Misia que dicen que Julio César fue emperador. No, Julio César no fue emperador. El primer emperador de Roma fue Octavio César, sobrino de Julio César. Julio César llegó a ser cónsul máximo de Roma, pero no es emperador. Cuando Julio César fue cónsul máximo de Roma, hizo una reforma de los calendarios y los rituales. Estableció el calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses, y cada mes tendrá el nombre de una fiesta del calendario agrícola del centro de Italia, en especial del valle del río Tíber, donde está Roma. ¿Ya? Y a su vez divide las semanas en 7 días, en honor a los 7 principales dioses de Roma, que son, la luna, Marte, ¿qué más? Mercurio, ¿qué más? Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. ¿Ya? En castellano no se nota mucho, pero en inglés, clavadito. En inglés es exacto. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Y el último, Sunday. Día del Sol. ¿Ya? En inglés, clarito se nota la lógica. En castellano ha habido modificaciones, ¿no? Muchos no saben. Lunes, luna, martes, ya está claro, ¿no? Pero el resto de días como que se pierde. Pero ahí estamos. Eso hace Julio César. Y eso ha quedado hasta ahorita. ¿Ya? ¿O no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos días tiene el año? ¿Cuántos meses? ¿Y las semanas cuántos días? ¿Y cómo se llaman los días? Ya, eso es romano. Así que de Roma tenemos un montón de cosas que hemos aprendido hasta ahorita. ¿Ya? Y ahora, si quieres ver esos grandes monumentos, los monumentos que verías ahora, que son las ruinas de la época imperial romana, en la ciudad de Roma, ingresas a San Marcos, te vas de beca o de intercambio, y vas a ver un montón de monumentos. Esos monumentos no son del siglo de oro romano, son el siglo de oro del imperio, la primera etapa, no, son del siglo II, siglo III. El Panteón, el Arco del Triunfo, los restos del Coliseo son entre el siglo II y siglo III. No son de la época de la primera dinastía imperial. La primera dinastía se le llama Julio Claudia, porque es por la familia Julio César, ¿no? Los descendientes de Julio César. Y a Roma tiene 3 etapas claramente definidas, ¿sí? La monarquía, que surge de un proceso de invasión. Los romanos también originalmente son pueblos indoeuropeos invasores de estos territorios, que llegan por oleadas, ¿ya? Y se establecen en el centro de Italia. Después de varias guerras, uno de estos líderes, Rómulo, se convierte en el primer rey. Y la ciudad la nombra en honor a su hermano, gemelo, llamado Remo, que luego se castellaniza como Roma. ¿Ya? Ahora, la monarquía conforma un orden social muy interesante. Patricios son los nobles, pero patricio viene de padre de la patria o fundador de Roma. Son aproximadamente 300 familias las que fundan la ciudad de Roma y el reino de Roma. Y cada una de estas familias tendrá un representante en el Senado. El Senado no significa, Senado, ¿no? Si lo traduces mecánicamente sale senil, ancianos. Y en algunos libros misios de academia le ponen, no, eran ancianos. No eran ancianos. Eran las antiguas familias de Roma, los nobles. ¿Ya? Y que en algunos casos podían poner, como esas familias podían poner a un
como representante al Senado a un chibolo, ¿no? Julio César asumió siendo chibolito, por ejemplo. Entonces, esos son los primeros romanos. Pero como Roma va a crecer por prestigio político, económico y militar, va a llegar gente, refugiados de distintos lugares a vivir a Roma. Y a estos les van a llamar plebeyos, pueblo. ¿Ya? Estos van a ir adquiriendo derechos progresivamente y sobre todo en la época republicana. Ahora, estos plebeyos, si tienen recursos, hacen negocios, compran terrenos, felices y pagan sus tributos, pero no participan en las asambleas y en el gobierno de la ciudad, y tampoco son parte del ejército. Pero también hay plebeyos pobres, refugiados sin nada, que trabajarán como empleados de las casas de los nobles o de los mismos plebeyos ricos, ¿no? Y aparte, acuérdense que es un pueblo de la Edad de Hierro, y la mano de obra pesada, agricultura, ganadería, pesca, construcción, la mano de obra pesada, la asumirán los esclavos. ¿Está claro? Acá están los 7 reyes de Roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Auco Marcio, de la primera dinastía o dinastía latina, y de la dinastía etrusca. Se le llama así porque los romanos conquistan a los etruscos y absorben sus elementos culturales. Tarquinio Prisco, Servio Tulio, y el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. ¿Por qué fue el último? Por su apodo. Él no quiso hacerle caso al Senado, y el Senado le pidió un golpe de Estado. Y el Senado transforma la estructura política de Roma, eliminando el cargo de rey y creando este modelo, ¿no? Donde hay 3 órganos de gobierno. El Senado, que propone leyes que son discutidas por las asambleas o comicios, discutidas y aprobadas. Estas leyes tienen que ser ejecutadas por magistrados o funcionarios públicos que son elegidos por las asambleas, pero el Senado puede dar veto. ¿Qué significa veto? Si ese pata que la asamblea ha elegido para un cargo X no tiene capacidades, no tiene los estudios, no tiene la experticia para ese cargo, el Senado lo puede vetar, lo puede rechazar y decirle a la asamblea: oye, elige otro, porque este no cumple con los requisitos. O sea, de esa manera, de controles y pesos, como dice el conde Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes de 1748, esta es la base del sistema de división de poderes. ¿Está claro? Magistrados, cargos públicos, que han sido elegidos, ¿por quién? Por las asambleas, para que ejecuten las leyes que han sido propuestas por el Senado. Ese es el sistema. Ahora, como dice María, según las leyendas de Roma, Rómulo manda a matar a su hermano Remo por violar una serie de leyes. Ahora, en la República, los romanos se copian. Algunos autores dicen que los griegos van a influenciar en Roma bastante, claro que sí. Pero hay muchas leyes que son un calco y copia de lo que hacen los griegos. Pero realmente superan en muchos aspectos a los griegos. ¿Ya? Porque para los griegos hay democracia en Atenas, pero no participan los extranjeros. Y no solo extranjeros, sino también los descendientes de los extranjeros. ¿Ya? Pueden tener derecho a propiedad, sí, pero no van a ir al servicio militar y tampoco van a participar en la Asamblea de Atenas para elegir o ser elegidos. En cambio, los romanos, cuando inician su proceso de expansión, se dan cuenta que el ejército de patricios es muy chiquito. ¿Cómo hacen? Amplían el derecho ciudadano, permitiendo que los plebeyos hagan una cosa que los romanos inventaron: el servicio militar obligatorio. ¿Quieres ser ciudadano romano? Haz tu servicio militar obligatorio. Y después de eso ya eres ciudadano romano.
Y encima el gobierno romano te da una pensión, te da tierras, te da casa para que vivas. Y si te moriste en la guerra, tu familia recibirá la pensión. Eso inventan los romanos. Resultado, un montón de plebeyos se meten al ejército romano, el ejército romano crece de manera alucinante, y con esa maquinaria militar, ¿sí?, Roma conquista un montón de territorios. ¿Sí? La unidad base del ejército se llama legión, que es más o menos lo que ahora sería una división del ejército. Entonces, ahí está. Y Roma comienza a dar una serie de modificaciones legales para ampliar la base ciudadana y generar estos derechos de igualdad. Los romanos crean este sistema de derecho, ¿ya? Y la idea de la ley. ¿Han visto la diosa de la ley que tiene en los ojos? En una mano tiene una espada, en otra mano tiene la balanza. Y entre los brazos tiene libros. No, libros. Pero ¿qué tienen los ojos? La imagen de la justicia o la ley. Una venda. Porque no me importa quién eres, de qué color, raza seas, alto, flaco, hombre o mujer, rico o pobre, vestido con Chanel o con Gamarrache. No me importa que tengas tus zapatillas Dolce o tus zapatillas del Mercado Central. No me importa. Yo no te veo. Este principio será el de igualdad jurídica, que se traduce en una máxima: a igual delito, igual condena. No me importa si eres noble, no me importa si eres rico. A igual delito, igual condena. Punto, se acabó. ¿Ya? Eso es una superación de lo que los griegos habían propuesto. Y se supone que esa es la idea del derecho que tenemos en la actualidad. Si hay alguien que tiene privilegios es porque hay jueces venales, eso significa corruptos, ¿ya? Y operadores de justicia desde la policía y fiscales también corruptos. ¿Ya? Yo una vez estuve estudiando un tiempo en Estados Unidos y vi un tombo, ¿ya?, poniéndole papeleta era un Ferrari, ¿ya? Y tienen que esperar porque era zona restringida. Puso papeleta, esperó unos minutos y yo estaba afuera sentado ahí en las mesitas de una cafetería. Me gané con eso. El tombo puso la papeleta, esperó unos minutos, estaba dando vueltas por ahí, regresó, llamó por radio, vino una grúa y se llevó el Ferrari. Y el tombo se quedó parado ahí. Al 15, 20 minutos bajó el dueño del Ferrari desesperado. Y el tombo le dio dos papeletas. Acá un policía ve un carro de lujo, ni se acerca. Esos son los prejuicios y la corrupción. Pero eso lo crean los romanos y les funciona. Les funciona tanto de que su sistema funcionó por varios siglos. Ahora, a lo largo de la República hay más leyes que permiten la igualdad social, ¿sí? La ley Licinias Sextias, que permite que los plebeyos tengan cualquier cargo público hasta el máximo cargo, que es el consulado. La ley Canuleia, que permite el matrimonio mixto. Esto, ojo, ya existían este tipo de relaciones, pero no eran legales. Y por tanto, los hijos de estos matrimonios mixtos se quedaban sin herencia. Entonces, generaba un problema social. Los romanos se dieron cuenta de eso, las autoridades, y dieron estas normas. Y la ley Uljunia, que permite que los plebeyos lleguen a los máximos rangos en las prácticas religiosas romanas. Esto es la idea de la igualdad, del derecho romano. Y durante la República, con esto, pueden crecer a nivel de lo que llamaremos expansión territorial. Primero, consolidan su dominio en Italia,
y luego fuera de Italia. Las grandes islas, estas grandes islas que están acá, que estaban bajo el control de los cartagineses. Cartago es la tercera etapa de la cultura fenicia, ¿ya? Y los cartagineses, luego de la gran debilidad, ¿no?, de los griegos, los cartagineses expanden sus redes comerciales por todo el Mediterráneo. Y los romanos quieren seguir conquistando. Y obviamente les toca, pues, conquistar Sicilia, Córcega y Cerdeña, que están bajo control comercial cartaginés. Y empieza lo que se ha llamado la Primera Guerra Púnica, ¿ya? Punio es el nombre que los romanos le dan a los cartagineses, ¿ya? En la Primera Guerra Púnica, Roma le quita todo esto a los cartagineses. Años después, en Cartago, el general Aníbal Barca hace un ejército enorme que va desde África, entra a España y derrotan las guarniciones romanas en España, en Francia, cruzan los Alpes, ingresan a Italia y en sucesivas batallas le sacan la mugre a los romanos. La última batalla es la batalla de Canas o Cannaes. Los romanos pierden por goleada, pero el ejército cartaginés al mando de Aníbal no puede ocupar la ciudad de Roma porque tiene un enorme sistema de murallas. Aníbal no puede hacer eso, así que regresa a Cartago y el contraataque romano. Resultado, la batalla de Zama, donde Roma gana por goleada y los cartagineses negocian la paz. Pagarán tributos a los romanos, se volverán aliados a los romanos, y así se mantuvo por algunas décadas, hasta que Roma entra en guerra. Acá están las. Roma está en guerra con los griegos, ya en el Mediterráneo oriental. Están peleando al mismo tiempo contra los macedonios, los griegos, ¿ya? Y los romanos están preocupados porque ¿por qué aguantan tanto los griegos? Y comienzan a analizar las cosas y se dan cuenta de que si los griegos tienen siempre recursos y armamento para enfrentarse a los romanos, es porque existe la red comercial dirigida por Cartago. Como resultado, el gobierno romano ordenó la destrucción de Cartago. Que no quede nada, que se destruya todo, absolutamente todo, no quede absolutamente nada. Ni siquiera los sobrevivientes serán esclavizados, todos serán eliminados. Los romanos tomaban esas decisiones, eran brutales. Mataron a toda la población, quemaron la ciudad y para que no crezca hierba en las zonas agrícolas, tiraron cal. ¿Ya? Eso hicieron. Alucinante, ¿no? Y después de la caída de Cartago, un montón de pueblos del Mediterráneo comenzaron a negociar con Roma. Los galos se vuelven aliados de los romanos, los íberos, los celtíberos, los béticos en España, ¿ya? Los hebreos, los egipcios, los sirios y un montón de polis griegas comienzan a negociar con Roma tratados de paz, de alianza, de unidad, de anexión. ¿Ya? Eso es lo que hace Roma después de la caída de Cartago, ¿no? Y después de eso, pues nadie va a dudar del poderío de Roma, aumentando en las repúblicas, o sea, los bienes y patrimonio del Estado. Ahora, uno dirá, ya, pues ya creció, ya conquistó, sí, pero vienen otros problemas. Las grandes conquistas han creado dos tipos de conflictos. Los conflictos sociales, porque va a haber gente que se va a enriquecer con las conquistas y gente que a la justa va a tener. En la República, como hay participación democrática, hay partidos políticos. Y hay dos partidos muy fuertes. Un partido que le llaman Partido Popular, que es básicamente de líderes plebeyos, y el partido de los optimates, o nobles. ¿Ya? Ahora, Julio César, por ejemplo, era del Partido Popular. Siendo él noble,
¿Ya? Julio César es miembro del Partido Popular. Loco, ¿no? Ahora, los líderes del Partido Popular proponen una serie de reformas. ¿Ya? Tiberio Graco propone la ley agraria, que es repartir los bienes del Estado, las tierras agrícolas, a los pobres. El Senado y las asambleas se rehusaron, provocando levantamientos, movilizaciones, protestas. Ya. Suben los precios de los alimentos, bastante. Hay una inflación en esa época. Cayo Graco propone la ley frumentaria, que controla el precio del trigo, lo reduce. ¿Y quiénes no quieren? Los nobles, pues, porque los nobles son los dueños de las haciendas. Y ellos dicen, no voy a regalar mi producto, mejor no quiero. Y entonces levantamientos y convulsiones sociales. Ojo, hay un levantamiento de los esclavos al mando de un esclavo que era gladiador. Fue un levantamiento que asustó a los romanos, al extremo de que las élites romanas que se peleaban entre sí se unieran para enfrentarse a estos rebeldes. A ver, ¿han escuchado de la rebelión de los esclavos en Roma a finales de la República? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ese líder? ¿Nada? Uy, ay, ay. Muy bien, Ángelo. Espartaco. ¿Ya? Espartacus o Espartaco. Espartaco no era de Esparta. Espartaco no era de Esparta. Él era tracio. El reino de Tracia se enfrenta a Roma. No quiere aceptar el dominio romano. Y la guerra se mantiene y los sobrevivientes de esa guerra son esclavizados. Y este señor era un capitán tracio, un capitán del ejército tracio, que es esclavizado. Y como era buen guerrero, entró pues, a ser gladiador. Y se hizo muy popular siendo gladiador. Ojo, había gladiadores que eran esclavos y otros que eran libres. No todo gladiador era esclavo. Ese es otro error también que he visto en libros de Academia Misia. Había gladiadores que se formaban para ser gladiadores porque era un deporte. Y habían esclavos que eran de origen guerrero, eran soldados en sus pueblos, que los convertían en esclavos gladiadores, ¿ya? Por si acaso. Ahora, las guerras continúan, ¿ya? Ahora, hay un grupo de militares que considera que deben gobernar sin hacerle caso al Senado, ¿ya? No quieren hacerle caso al Senado, quieren ir más allá y incluso gobernar ellos. Dicen que la gloria militar y las conquistas les dan el derecho a gobernar. Y el primero en plantearlo va a ser el cónsul, acá está, Pompeyo, y se revela con su ejército en Grecia. Julio César defenderá al Senado y a las leyes e irá con su ejército a derrotar a Pompeyo. Lo logrará, Pompeyo se va a refugiar en Egipto, ¿ya? Pompeyo se refugia en Egipto y el faraón egipcio lo ejecuta, lo decapita y le regala la cabeza de Pompeyo a Julio César. Julio César no sabe qué hacer. Y mientras pasan esos días, Julio César se ha puesto en contacto con la hermana del faraón, Cleopatra. Y decide apoyarla y darle golpe de estado al faraón. Y luego, ya saben, se casan, ¿no? Julio César regresa a Roma con ideas y propuestas de leyes similares a las de Pompeyo, donde el ejército tenga mayor poder. A esta tendencia, históricamente, le han llamado cesarismo. O sea, si hay a lo largo de la historia, si hay un gobierno dirigido por militares, con leyes a favor de los militares, se le dice cesaristas o cesarismo.
¿ya? Entonces, ¿por qué? Por Julio César. Ahora, Julio César cuando lleva esos proyectos de leyes al Senado, lo matan, ¿no? Subiendo las escalinatas del Senado, lo asesinan, ¿quién? Los senadores. Un grupo de senadores que creen en la República lo asesinan. Ya. Uno dirá, ¿ahí terminó el problema? No, señores, porque el sobrino de César, o de Julio César, Octavio César, César es su apellido, Octavio César, se convierte en cónsul de Roma, ¿ya? Y hay un problema. Marco Antonio, que era el otro cónsul, se rebela. Esta vez Marco Antonio, ¿con quién se junta? Con Cleopatra. Y se rebelan contra la República. Y en el año 31, Octavio le solicita al Senado poderes imperiales para poner orden y paz en la República. Y el Senado le da estos poderes. Imperator significa que este pata, Octavio, puede imponer la ley sin tribunales, sin asambleas. Eso significa imperator. Él impondrá la ley, sin tribunales ni asambleas. Él representa a Roma. Y eso es lo que hace. Y en la batalla naval de Actium, la flota de Roma derrota a la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Ya saben, ¿no? William Shakespeare lo convierte en un excelente drama, en una excelente obra de teatro, Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Y el suicidio, o sea, Marco Antonio le dicen que Cleopatra se ha muerto y él se suicida. Y luego ya Cleopatra, al verlo muerto, también se suicida. Ahora, el año 27, Octavio regresa a Roma y el Senado lo convierte, le da el título de Princeps o primer romano y a su vez sumo sacerdote, el término en latín, sumo pontifices o sumo sacerdote, es decir, él dirigirá los rituales, será el jefe de nuestras iglesias, será el primer romano y que represente al Estado romano. Y lo van a coronar como emperador con el nombre de César el Grande, o César, en latín, Augustus, César Augustus, y se convierte en el primer emperador. El primer emperador es Octavio César, no Julio César. Ese es un error que he visto en varios libros de estas academias místicas. Incluso lo he visto en videos de algunos profes que se creen que saben historia. Octavio es el primer emperador de Roma y es la dinastía Julio-Claudia. ¿Por qué? Por Julio César, ¿ya? ¿No? La familia de Julio César, que es Octavio Augusto o César Augusto, más simple, Augusto primero, luego Tiberio, luego Cayo. Cayo, casi nadie sabe, ¿no? Usa ese nombre, usan el apodo, ¿ya? ¿Cuál era el apodo del emperador Cayo? Ese al final todo el mundo lo conoce como ese nombre. ¿Mm? Nada, la gente ya no le gusta la historia, ¿no? ¿Mm? Nada. Cayo Germánico, así se llamaba el pata. Pero todo el mundo le decía su chapa, su apodo, Calígula. ¿Qué significa Calígula? ¿Mm? ¿Qué significa Calígula? Caliga era bota. Los soldados romanos usaban unas botas. Y Cayo Germánico, cuando era niño, admiraba mucho a su padre, que era militar. Y se ponía las botas de su papá. Y desfilaba, ¿no? Hacía, como niñito, pues, ¿no? Desfilaba así, imitaba a los soldados marchando. Y los oficiales y su mismo padre se reían, ¿no? Y le pusieron el apodo de Calígula, que significaría botitas, traducido al castellano, ¿no? Caliga, bota militar.
Calígula, Botita. Y ese es el apodo, Botita, en latín. Creo que les dije que estudié latín, entonces me maté de risa. Pero el nombre real del pata es Cayo Julio César Augustus Germanicus, o Cayo Germánico, ¿ya? Pero es un vacilón, porque en los mismos museos de Italia están los bustos de los emperadores, y no aparece Calígula. Que mucha gente está en el museo y dice, oye, Calígula. Y los guías, no sé, yo sí me he reído varias veces. Calígula es Cayo. Ah, ese es Calígula, sí, Cayo. Entonces, en los guías de audio, o sea, cuando te compras un audio guía, un aparato que te explica el museo, ahí sí sale. O ahora ya tienen código de barra y pones el celular ahí y te sale la historia, ¿no? Con tus audífonos en el celular. Pero la gente no sabe. Cayo Germánico, más conocido como Calígula. Después, ¿quién vino? Claudio y después Nerón. Esos son los emperadores romanos de la primera dinastía o dinastía Julio o Julia. Ojo, ¿ya? A los emperadores, pues muchos libros dicen que eran autoritarios, tiránicos, despóticos. Falso. Durante la época del Alto Imperio, ¿ya? Los emperadores están sometidos a la ley. ¿Ya? Alto Imperio, la primera gran etapa, están sometidos a la ley. Y si abusan de su poder, les dan golpe de Estado, ¿ya? Para regresar al orden. A Calígula le dieron golpe de Estado. Y a Nerón también. Y esta etapa del Alto Imperio termina. ¿Han visto Gladiador? Si han visto Gladiador, el último gran emperador romano fue Marco Aurelio. El último emperador conquistador. Su hijo Cómodo, este pata quería ser gladiador, no quería ser gobernante, él quería ser gladiador. Y este pata Cómodo, del chibolo, había ido a una academia para ser gladiador, ¿ya? O sea, él quería ser gladiador. Pero Piñape, su viejo, se muere, su hermano mayor se muere, y él tiene que ser emperador. Pero que no quiere ser emperador, o sea, no le interesa las conquistas, no le interesa la guerra, no le interesa el poder. Cuando Cómodo asume el gobierno, lo primero que hace es paralizar los planes de conquistas. Listo, ya no hay más conquistas. El Senado se opone. ¿Por qué se opone el Senado? Porque las conquistas, ¿ya? Es lo que permite que Roma siga creciendo. Sin conquistas no hay nuevos pueblos tributarios, no hay más esclavos, no hay más tierras. ¿Me entienden? ¿Está claro? Entonces, el Senado se opone a esta medida, porque Cómodo dice, ya, declaro una época de paz, ¿ya? Y ordeno se paralicen las campañas de conquista. Y ordeno se celebren 6 meses de fiestas y juegos con reparto de vino y pan en todas las ciudades de Roma para celebrar la nueva época de paz. Lo caso, el Senado se opuso. ¿Qué hizo Cómodo? Cerró el Senado. Un sector de senadores y nobles le dan un golpe de Estado. El problema es que los militares asumieron el control. Y ahí es donde comienza una larga crisis que le llaman la crisis del siglo III, una época de mucha inestabilidad y guerras civiles entre los romanos. Y durante esa guerra, siglo III, durante esas guerras y conflictos, o guerra civil, así de simple, es donde aparecen los bárbaros, porque ven a Roma debilitada y comienzan los bárbaros a tomar posesión en varios territorios de Roma. ¿Ya? Roma incluso se dividió en 4 territorios o 4 imperios. ¿En serio? 4 imperios. Y esa división y crisis termina cuando Constantino toma el control y derrota a los otros emperadores.
¿ya? Y Constantino vuelve a unificar Roma, ya no con capital en Roma, sino con capital en Milán. Eso fue en el año 305. Y Constantino se da cuenta que lo único que puede unificar Roma son esas nuevas sectas llamadas cristianas, ¿ya? Y Constantino lo que hace es, primero, el edicto de Milán en el año 313, que pone fin a la persecución religiosa, a todas las religiones, y se establece la libertad de cultos. Ojo, a la única religión que se le persigue como tal es al judaísmo. Al cristianismo no. Ya eso también es otro error de los libros basados solo en la versión de la iglesia. A la única religión que está prohibida es al judaísmo. En cambio, las sectas cristianas hacen ofrendas y pagos a los dioses romanos. ¿Ya? Todavía no se ha prohibido el paganismo, todavía. Ya hay una mezcla de distintas prácticas religiosas. En cambio, los judíos no. El único pueblo que se revela al imperio son los judíos. Y hay una etapa de historia que se llama las guerras judías, que terminan en el año 116 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Y la expulsión de todos los parientes y descendientes de los rebeldes. Roma gana, destruye Jerusalén, ejecutan a los rebeldes y todos los parientes de los rebeldes son expulsados de Judea. El 90% de la población de Judea es expulsada a distintas partes del Imperio Romano. ¿Ya? Solo se quedó el 10% de la población de Judea, o sea, de judíos, que eran leales a Roma. ¿Está claro? Fue alucinante, ¿no? Y Jerusalén fue totalmente destruida y construyeron una nueva ciudad. La actual Jerusalén, las ruinas actuales, o sea, la parte vieja de Jerusalén actualmente, es de la Edad Media, ¿ya? Es de la Edad Media, de la época de las Cruzadas. Y está construida encima de edificios de la época musulmana, que a su vez están construidos encima de edificios de la época bizantina. Y estos edificios de la época bizantina están construidos encima de los edificios de la época imperial. ¿Ya? Es en Jerusalén. Una vez que estuve como un mes ahí, vi esa vaina. Los arqueólogos excavan en los sótanos. Un pata arqueólogo español me dijo, oye, te voy a llevar a mi sitio de excavación. Yo pensé pues, que como en el Perú, pues, ¿no? Abierto, ¿no? Entonces un día estábamos tocando un timbre. Oye, ¿por qué? Espérate, pe. Entramos a casa, una casa común y corriente, de frente al patio de atrás, y en el patio de atrás estaba una puerta de hierro, se abría y entrabas. Bajabas escaleras. Calculo yo que bajamos como 5 pisos. Y ahí estaba su zona de excavación. Y él estaba excavando una zona de la época de Herodes el Grande, que es más o menos... Herodes el Grande es el de la matanza de los niños inocentes. ¿Ya? Si a alguien le gusta la Biblia, ¿no? Alguien sabe, debe saber. Bien. Entonces Constantino lo que hace es, con el edicto de Milán, permite que el cristianismo, la libertad religiosa, sin problemas. Ahora, Constantino lo que les dije, ¿no? Junta a todas las sectas, a los líderes de las sectas de sectas cristianas, en el concilio de Nicea 325, y les dice, de aquí sale un solo libro, una sola historia oficial y una serie de oraciones para los rituales. De ahí sale el Padre Nuestro, de ahí sale el credo largo que se reza en algunas fechas religiosas, sale la vida oficial de Jesús y la Biblia que ahora tienen los cristianos. ¿Ya? Años después, en el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio disculpen, antes de eso,
Constantino es el emperador que pone orden unificando Roma, pero además le saca la mugre a los bárbaros. Pero muerto Constantino, sus sucesores ya no pueden hacer nada con los bárbaros. Los bárbaros avanzan y le sacan la mugre al ejército romano en un montón de batallas. Por eso Teodosio, cuando asume el gobierno, piensa que imponiendo el cristianismo como religión única y oficial puede frenar un poco la expansión del paganismo que traen los bárbaros. Y en el 380 da el edicto de Tesalónica, que convierte el cristianismo en la única religión. ¿Ya? Teodosio, el mismo Teodosio, en el año 395, al ver que es la caída está cerca, la invasión de los bárbaros no se puede frenar, Teodosio toma la decisión de dividir el imperio entre sus hijos. A Honorio le da Occidente y a Arcadio le da Oriente, y les dice, vean cómo hacen, sálvese quien pueda. ¿Ya? Así de trágica fue la cosa. Ahora, en Occidente, Honorio y sus sucesores tenían la idea de poder enfrentar a Roma, pero no pudieron y fueron derrotados sistemáticamente hasta desaparecer el imperio de Occidente. En cambio, en Oriente, los sucesores de Arcadio tomaron una decisión crucial. Al darse cuenta que sus ejércitos no pueden derrotar a los bárbaros, los sucesores de Arcadio, emperadores como Valente o Valentiniano, contrataron a los ostrogodos como su ejército. Les dieron tierras, salarios, títulos militares, hicieron que sus líderes se casen con princesas romanas de Oriente, y listo. Y durante 100 años más o menos, los ostrogodos fueron el ejército del Imperio Romano de Oriente, que ya luego en la Edad Media le llamaremos Imperio Bizantino. Y por eso sobrevive el Imperio de Oriente, ¿ya? Más hábiles, más inteligentes pues, los emperadores de Oriente que los de Occidente, ¿ya? Más en cuestión estratégica. En Occidente, ¿ya? Aquí hay unos datos, los he puesto acá. Ah, no, acá están o no están acá. Ah, no, en la otra diapositiva. Si salgo de esta. He puesto una serie de datos para que ustedes puedan copiarlos para entender el avance de los bárbaros. Solo que está un poco lenteja el sistema. Ya sale, ya sale. No quiere avanzar. Está cargando más lento que los trenes, que la línea 2 del tren. Recién ha cargado 3 diapositivas. La línea del tren solo tiene 4 estaciones, creo, ¿no? Ahí está, pues. Jóvenes, elijan mejor. Elegimos cualquier cosa. Nada. Se ha quedado, como dicen, lajeada. Se me lajeó. Ya. Entonces, cae Occidente, ya no va ni para atrás ni para adelante. Cae el Imperio Romano de Occidente, 466, acuerden, es el fin de la Edad Antigua, inicios de la Edad Media. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir porque
de nada nos sirve estar compartiendo esto. Vamos a ver si... Paciencia y buen humor. Y todavía te dice el sistema, las diapositivas aparecerán cuando estén listas, no molestes, ¿no? Ya. Hablamos entonces de la Edad Media. ¿Sí? Así es la informática, ¿no? Está pesada la red. Ya. Cuando hablamos de la Edad Media, a ver, mire estas características, ¿ya? Que vamos a verla a lo largo de toda la Edad Media. Permanentes conflictos, invasiones, guerras de conquista, guerras religiosas, dogmatismo religioso, es exclusivamente europea, ¿ya? Y de la cuenca del Mediterráneo, incluyendo Medio Oriente y el norte de África. Se consolida la cultura occidental, hay una expansión del cristianismo, utilizando mecanismos políticos, militares y económicos. Surgen las unidades nacionales, España, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania. Ahí están los fundamentos nacionales de estos países, empezando por el idioma. Cambios de permanentes estructuras y poderes. Los mapas se mueven, los gobiernos se caen rápido o se construyen otros, o se modifican o se dividen. Las fronteras son inestables por el clima de guerra permanente. Esta es la época que construye ese imaginario de los estamentos sociales, nobleza, clero, pueblo. Y la iglesia controla la cultura. Y la iglesia controla la cultura hasta el surgimiento de las universidades, ¿no? Las universidades ya es educación laica. Aquí hay unas fechas. Los hunos son los que vienen desde las zonas de Mongolia, son los más bravos. En la batalla de Adrianópolis el ejército romano colapsa, ya colapsa por completo. En el 396 las guarniciones del Rin son rebasadas. 410 Roma es saqueada por los visigodos. 450 Britania es tomada por los anglos, sajones y jutos. 451 la cosa está tan fea que los romanos se juntan con los bárbaros para enfrentarse a los hunos. Los hunos son tan malos que los germanos y los romanos se unen. Cae Occidente y en Occidente se forman los reinos germánicos. Pero que tampoco duran mucho porque siempre hay otras oleadas de invasores. Los visigodos serán invadidos por los musulmanes, los ostrogodos por los bizantinos, los vándalos por los bizantinos. Y los anglosajones serán invadidos lentamente por los vikingos hasta que en el año 1066 el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, se convierte en rey de toda Inglaterra unificada. Un vikingo. El único reino germánico que sobrevive es el reino franco. Los francos sí sobreviven a estas crisis y logran entrar a una fase imperial. ¿Ya? Bien, y a eso le llamamos Imperio Carolingio. Aquí tengo un resumen más práctico. ¿Ya? El reino franco que se establece en la zona de Francia, ¿no? Como los romanos le llaman Galias, por eso decimos a los franceses también les decimos galos, y el fundador es el rey Meroveo, ¿ya? Y se habla de una dinastía merovingia. Quien explica bien lo de la dinastía merovingia y la crisis de esta dinastía es el gran historiador franco, Gregorio de Tours, que fue cura, obispo de la ciudad de Tours, y ahora es un santo de la Iglesia Católica. Y él explica esto de la dinastía merovingia y sus problemas, ¿no? Reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque quien gobierna es el mayordomo. ¿Qué es mayordomo? Su nombre lo dice en latín, el mayor propietario, el más poderoso. Domus, dominio, propiedad, poder. Mayor, el que tiene mayor poder, mayor cantidad de tierras y tropas.
Él es el verdadero poderoso de cada reino franco. Y como se ha repartido la herencia, ya no es un solo reino franco. Se convirtieron en 5 reinos francos que se pelean entre sí. Son tan débiles que después de que los musulmanes conquistan la península ibérica, cruzan la cordillera de los Pirineos e ingresan a territorio franco. Y ahí viene la cuestión. Carlos Martel es el mayordomo de Austrasia, de uno de los reinos francos, y él convoca a todos los nobles y guerreros francos y los dirige militarmente contra los musulmanes en la batalla de Poitiers. Esa batalla es decisiva. Si ganaban los musulmanes seguían conquistando toda Europa. Y ahorita hablaríamos árabe, ¿ya? La religión sería la musulmana, ¿no? La islámica. Ahora, la dinastía carolingia son los descendientes de Carlos Martel, por si acaso. El hijo de Carlos Martel, Pipino, da un golpe de estado a Chilerico III, que es el último rey merovingio, y Carlos Martel se convierte en rey de los francos. Disculpen, Pipino el Breve. Pipino el Breve se convierte en rey de los francos. Su hijo lo sucede, Carlos. Este Carlos, en el año 800, por haber derrotado a los sajones y a los lombardos, el Papa, ¿ya? Carlos se va a celebrar la Navidad en el Vaticano con el Papa, ¿ya? El Papa, la Navidad del año 800, lo convierte en emperador de Occidente. Y gobernará así, y en vida hereda el título a su hijo Luis. Luis tiene un apodo, el Piadoso. ¿Por qué? Porque a pesar de que sus hijos querían que se reparta la tierra y se rebelaron contra su padre varias veces, Luis les perdonó la vida. A la muerte de Luis, sus hijos iniciaron una guerra civil que terminó con la desintegración del imperio. ¿Ya? Generando un nuevo modelo económico, político y social llamado feudalismo, debilitando tanto a los francos que los vikingos conquistaron París, por ejemplo. Roche, ¿no? Ahora, el Imperio Bizantino. Aquí tenía un apunte de síntesis bien bacán. Imperio Bizantino igual Imperio Romano de Oriente. Duró casi 1000 años. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Miren. Mantuvo la cultura clásica. Fue un freno a la expansión islámica. ¿Ya? Es el estado más longevo. ¿Qué significa? Que es la unidad política, institucional y territorial que duró más en toda la historia de la humanidad. ¿Ya? O sea, esos 1000 años tuvieron una sola forma de gobierno, una sola forma de organización institucional, política y territorial. Ningún otro país. ¿Ya? Y gracias a ello se conservó la cultura clásica y los curas e intelectuales de Occidente fueron a las zonas bizantinas a estudiar. ¿Ya? El gran salto que da el humanismo es que cuando cae Constantinopla, hay un montón de sabios bizantinos que huyen a Florencia. Y con esos profes, los Medici forman una nueva universidad, que es la que educa a los humanistas y renacentistas. ¿Ya? Bien, señores, les doy las claves para irnos, ¿ya? Porque ya no nos da tiempo para hacer más. La próxima clase, si tienen apuntes de los contenidos de Edad Media, o Grecia o Roma, anótenlos brevemente y los resolvemos en día, ¿no? Los ponen en el chat y los comento. 1, Argentina. 2, Colombia. 3, Brasil. 4, Alemania. 5, Chile. Repito, Argentina, Colombia, Brasil, Alemania, Chile. ¿Ya? Bien, señores, ha sido un gusto. Así es. Muy bien, muy bien. María Fernanda puso las claves. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Y repito, si tienen preguntas de estos temas, anótenlas para resolverlas al inicio de la próxima clase. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, profesor, cuídese. Cuídense.